Respeten los niveles, respeten las jerarquías. Dianita, dime todos los pasos desde que un polimorfo nuclear pasa del compartimiento intravascular al extravascular en la inflamación aguda. Ya primero, el agente dañino es reconocido por lo que son los leucocitos o las proteínas plasmáticas. Luego estas son recolectadas del espacio de la circulación hacia lo que es el foco donde está el agente dañino. Una vez que entra, se activan las proteínas plasmáticas y los leucocitos y se activa No, la función. estás describiéndome cosas muy generales. La pregunta es simple. ¿Cuáles son los pasos desde que un polimorfo pasa de un vaso al intersticio? Primero la dilatación de los vasos, después va a haber un aumento de flujo ¿Lateralidad? en lo cual va a haber lo que es la exudación. No. Tibio. Marginación. Rodamiento. La marginación y Adhesión. No, diaperesis y Quimiotaxis. No. ¿Cómo era? Marginación, rodamiento, adhesión y la diapéresis. Diapéresis, muy bien. Aprendan de Diana. Ariana mejor. Perdón, Ariana. Sí. Ya está, ya es patóloga. Cristian, dime. ¿Qué célula tiene un núcleo excéntrico y un halo perinuclear? el eosinófilo. Ya hablamos, sí. Nicole, dime. ¿Qué enfermedad hace necrosis castiforme? Tuberculosis. Sí. Ah, no te tocaba, ya, seguimos. Carlitos. Ah, mentira, ya te pusiste ya. ¿A Juan también? Ya, Carlitos. Carlitos, dime. ¿A qué se une el anticuerpo? ¿A los anticuerpos se unen a? Yo. Complemento. ¿Al complemento? ¿Tú? ¿A la hemoglobina? A un epítopo. Prendita. Ya respondí. Prendita, ¿cuál es la diferencia entre anticuerpo monoclonal y policlonal? El núcleo. No. Julia, dime. ¿Para qué sirven las integrinas en la inflamación aguda? Para la adherencia, pues. Te puedo mandar un epiplon, lo mandan epiplon aparte por enema gástrico, pero me dicen que no sacan el estómago porque está todo pegado adherido. Ya, mándalo. A ver. Doctor, ¿No ¿puedo compro? responder? Ah. ¿Qué pregunté? Ya me olvidé. ¿De qué función? ¿Qué hacen las interleucinas en la inflamación? No pregunté eso. Ustedes me lo la integrina. El de Ariana. Ya les estoy fallando. Que se recuerda. Tracy. Sí. Ayer Me acordé. Tracy, dime. ¿Para qué sirve el factor de von Willebrand? Renatito, dime. ¿Cuál es la triada de Virchow? ¿Lo cual? Triada de Virchow. No. Celestita, dime. ¿Cuál es la célula efectora de anticuerpos? La célula plasmática, ¿no? Muy bien, Celeste, muy bien. Punto. A ver, vamos a ayudar a mi amiga, espérenme ya. Patólogos de ahora que no estudian, cara. Miércoles, qué sádica esta mujer. Una solución, no solo eso. Solo hecho. Nosotras no tenemos para copiar. No, ya no seguimos, voy a hacer mi clase ya. No, otra ronda.
La siguiente semana, por favor. Al último se pregunta. ¿Qué está haciendo audio? Sí, El amigo estaba a punto de salir comiendo ceviche. ¿Qué película fue a ver? Al conjuro. Me dio risa. La parte de la muñeca fue desastrosa. pero de verdad que De 1 al 10, 5. Sí, está bien. Todo porque, ya, todo porque te gusta el horror. Una señora llegó porque su hija le gustaba la paleta. Tenía 6 años. Y los niños que chupan mucho la paleta se muerden también. Y la niña se mordió su lengüita. Se mordió en la zona lateral de su lengüita, ¿no? Al morderse le salió una bolita. Y esa bolita se convirtió en un tumor. Un tumor de algunas semanas de evolución, seguro. Oye, Entonces, ven. cuando lo estaba viendo comencé a pensar, oye, ¿por qué no capturo los alumnos? Entonces se los mandé por teléfono. ¿De dónde estudias? Ay, Es muy importante porque acá vemos un mecanismo de inflamación aguda. Como saben, ¿En qué capítulo? la inflamación aguda tiene como objetivo ¿Recién que se capítulo? reemplazar el tejido muerto o anular a las células que estaban ahí, ya sean bacterianas o proteínas virales, ¿También? etc. Cuando la bebé se ha mordido, las células que estaban aquí, las células del estroma de la lengua, murieron por aplastamiento y por lo tanto necesitaban ser reemplazadas. Entonces, acá tenemos una biopsia de lengua en la que tenemos afuera, ¿qué es esto? Epitelio Escamoso. escamoso, ¿no? Entonces la mucosa de la lengua está revestida por epitelio escamoso. Dentro es evidente que tenemos una estructura La ovoide, lengua hicieron biopsia. forma un nódulo. Macroscópicamente esa era la causa del tumor. Y si nosotros nos acercamos vamos a ver varias cosas. Primero, vamos a ver que hay una alternancia de células más oscuras como otras áreas más claras, ¿no? Oscuro, claro. Oscuro, claro. Estas áreas oscuras son vasos sanguíneos. Esto de acá. Vaso, 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 más vasos. Esos vasos se denominan neovascularización. En mecanismos de reparación, la neovascularización tiene como finalidad movilizar nutrientes y proteínas para reconstruir el tejido. Entonces, lo que tenemos acá es un mecanismo de inflamación aguda que en esta zona está formando lo que se denomina como tejido de granulación. Los componentes del tejido de granulación son 1. La proliferación vascular y 2. El infiltrado inflamatorio. ¿Ya? El infiltrado inflamatorio, que en este caso son polimorfos nucleares. Por si no había, no sé, no me acuerdo de ustedes, pero no sé si les enseñé, ¿no? ¿Cómo es un polimorfo nuclear? Un polimorfo nuclear es una célula que microscópicamente tiene un citoplasma eosinófilo y tiene un núcleo lobulado. Generalmente son 3 lóbulos, como aquí, ¿no? Un lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos. Y luego tenemos su citoplasma eosinófilo. Si la célula es una monedita o una célula redondita de límites definidos, es un linfocito. ¿Qué es esto? Un plasmocito. Un plasmocito tiene un núcleo excéntrico y tiene algo que se llama halo perinuclear. Veamos un ejemplo más representativo. A ver, igual. ¿Qué es esto? Núcleo excéntrico. Plasmocito. Halo perinuclear, plasmocito. Núcleo excéntrico, halo perinuclear, plasmocito. Lóbulos. Neutrófilo. Neutrófilo. Lóbulos. Neutrófilo. Más lóbulos. Neutrófilo. Lóbulos. Neutrófilo. Una monedita bonita. Plasmocito. Linfocito. Monedita. Un riñón. Monocito. No sé. Lóbulo. Mono. Discutible. Esto. Linfocito. ¿Qué es esto?
Un riñoncito con cintura. Y eso lo voy a olvidar para Lóbulo. Polimorfo. Polimorfo. Epinóbulo. Muy bien. Para que quede claro lo de las células plasmáticas, busquemos. Acá. ¿Lo vemos o no? macro. Núcleo excéntrico. Plasma. Halo perinuclear. Neutro. Forma de gota o lágrima. Plasmocito. Si tuviéramos que dibujar o esquematizar a una célula plasmática, sería así. Un núcleo excéntrico, porque está extruido, o sea, a un lado, y un halo perinuclear. ¿Ven? Núcleo hacia afuera, un halo, forma de gotita, plasmocito. Es la última línea de diferenciación de las células linfoides. ¿Qué es esto? Plasmocito. Plasmocito, ¿no? Ahí está el halo. ¿Qué es esto? Linfocito. ¿Esto? Linfocito. ¿Esto? Neutrófilo. Polimorfo o neutrófilo. Está bien. Doctor, disculpe, ¿qué es halo? En el... Halo. No sé qué es un... Aquí hay un aclaramiento o halo perinuclear. Es decir, este es el cuerpo de la célula, acá está el núcleo y donde debería estar el Golgi no hay nada, por eso se forma un aclaramiento o halo. Microscópicamente se ve como una zona pálida alrededor, adyacente al núcleo, ¿no? Veamos otro ejemplo de plasmocito para terminar. ¿Lo ven? Eso es Un halo alrededor del núcleo. Acá hay un halo. Entonces, a ver, examen rapidito. Carlitos, ¿qué es esto? Es plasma. Ya, más fácil, ya. ¿Qué es esto? Muy bien. Brendita, ¿qué es esto? ¿Ah? Polimorfo. Ya, muy bien. ¿Qué es esto? Tracy. Y lóbulo rojo. Muy bien. Bueno, ya hemos terminado. Estas son las células representativas. En este caso tenemos un incremento del número de polimorfos nucleares y neovascularización, formando lo que se conoce como tejido de granulación. El tejido de granulación dará paso a fibrosis y formará una cicatriz en la lengüita. También es importante este caso porque vamos a ver esto. Esto de acá. La presencia de líquido con células se denomina exudado, ¿no? Tenemos un exudado subepitelial que es producto de la inflamación. Recordemos que tenemos dos tipos de extravasación del líquido. ¿Cuáles serán? Exudado y Sudado trasudado. y transudado. Entonces tenemos dos fuerzas que están participando en un equilibrio según la ley de Starling, la hipostática y la oncótica. En el caso de la oncótica, el aumento de la permeabilidad del endotelio hace que salgan proteínas células y formen un líquido que se conoce como exudado, que se ve en escenarios de inflamación aórtica. Acá hay el ejemplo, ¿no? Tenemos un líquido eosinófilo y presencia de células inflamatorias y eritrocitos. Todo esto se configura como un exudado, producto de la inflamación propia de él. Esta lesión ¿tendrá 6 meses de evolución o tendrá menos de 6 semanas de evolución? Menos de 6 semanas. 6 semanas. Una lesión subaguda producto de la mordedura de la bebé. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos acá a biopsias gástricas. Los gastroenterólogos, cuando sacan una biopsia gástrica, tienen para elegir qué zona del estómago sacar. Ellos pueden sacar una biopsia gástrica del cuerpo, del antro o del ángulo. Según el protocolo de Sydney, deben sacar 2 biopsias del cuerpo, 2 biopsias del antro y una biopsia del ángulo. Pero cuando no hay patología en el cuerpo, pues solo sacan del antro y el ángulo. Es decir, el mínimo de biopsias que deben sacar son 3. Y según el protocolo Sydney, 5.
Acá tenemos 4 biopsias. Él debe haber sacado seguro 2 del antro y 2 del ángulo. Vamos a revisar estas mucosas gástricas. Primero, una mucosa gástrica normal está revestida por células foveolares, epitelio foveolar. Aquí. Esto es epitelio foveolar. El epitelio foveolar es el epitelio de revestimiento de la superficie de la mucosa gástrica, un epitelio adaptado para soportar el ambiente ácido del estómago. Cuando hay una infección por el Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori modifica esta producción de moco y hace que las células se expongan más al ambiente ácido. Las células expuestas al ambiente ácido comienzan a sufrir una serie de cambios y uno de ellos se conoce como metaplasia. La metaplasia intestinal se observa en pacientes con infección por el Helicobacter pylori. Entonces, lo que tienen que memorizar es esto, ¿no? Esto es la morfología de una metaplasia, la metaplasia intestinal, y así luciría unas células foveolares normales. ¿Cuál es la diferencia? Es que en las células foveolares tenemos una foveola plana que parece de células vegetales, mientras que en la metaplasia nosotros vamos a tener la presencia de vacuolas caliciformes. ¿Ven esta bola? Esta otra de acá, como si fueran estructuras globosas. Estas vacuolas marcan la presencia de metaplasia intestinal. La presencia de células caliciformes determina la presencia de metaplasia intestinal. Estas células caliciformes no deben estar en el estómago, normalmente están en el intestino delgado o en el colon. Acá tenemos células foveolares, no hay vacuolas caliciformes. Acá ya hay vacuolas caliciformes. Se llaman vacuolas caliciformes de células caliciformes porque la vacuola tiene forma de cáliz. ¿Cómo es un cáliz? Un cáliz es una estructura que tiene una base amplia y un ápice corto, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Ok, entonces, ¿qué es esto? Metaplasia. Esto, metaplasia. Esto, metaplasia. Lo ven a campos de bajo aumento como si fuera una serie de bolitas que están anormalmente ahí. Y esto se enmarca dentro de una cadena o continuum de fenómenos que se conoce como, ¿se acuerdan? ¿Cómo se le conoce el continuo de fenómenos de la lesión gástrica? La cascada de Correa. ¿Ya? En la cascada de Correa vamos a tener un espectro de cambios que van desde inflamación, atrofia, metaplasia y displasia. Cascada de Correa. Estos cambios aparecen de forma progresiva. Con el tiempo, el daño a la mucosa va a generar cambios en el tejido gástrico y estos cambios son progresivos. Primero hay una inflamación, luego viene la atrofia de las glándulas, luego el daño del material genético genera metaplasia, que es un cambio en el fenotipo, como recordarán, y luego esto se puede convertir a displasia y luego esto en cáncer, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque como vamos a ver en nuestras clases de onco, dentro de algunas 5 o 6 semanas, lo que vamos a tener es a pacientes que tienen infección por el Helicobacter pylori y no. Entonces, acá tenemos a 2 grupos de pacientes. A pacientes que tienen infección por el Helicobacter pylori y a pacientes que no tienen infección por el Helicobacter pylori. Como sabrán, según la Agencia Internacional del Cáncer, el Helicobacter pylori es un factor de riesgo para cáncer gástrico. ¿Ya? Entonces, vamos a tener a pacientes con cáncer gástrico relacionado con el Helicobacter pylori y pacientes con cáncer gástrico que no están relacionados con el Helicobacter pylori. Dentro de los pacientes con cáncer gástrico, la mayoría van a ser adultos. Es un pequeño grupo que son pacientes jóvenes, pero la mayoría son adultos que están enmarcados dentro de la infección por el Helicobacter pylori. Pacientes con cáncer están infectados por el Helicobacter pylori, la mayoría, el grupo más grande, a partir de 60 años. Y ellos van a estar inmersos en la cascada de Correa, porque la cascada de Correa toma años. Pero luego hay otro grupo de pacientes con cáncer gástrico que no están vinculados con el HP, y estos pacientes son jóvenes.
significa que son pacientes jóvenes con cáncer gástrico. Y la mayoría de estos son cánceres agresivos, como el foco diferenciado o el células de anillo sello, que tiene pobre supervivencia. La supervivencia puede ser en promedio de 16 meses o muy corto como 3. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo te digo que tengo un paciente de 60 años con metaplasia intestinal, ¿está enmarcado dentro de Correa? Sí. ¿Tiene riesgo de cáncer gástrico? Sí. Pero si tengo un paciente de 20 años con cáncer gástrico, ¿está vinculado con la cascada de Correa? ¿Con el Helicobacter pylori? Muy bien. Entonces solo la edad te da datos. ¿Qué dice? Tiene previa de no, probablemente pero no sacaron porque está todo pegado. 10 meses. Es mío, maldito. Mira por qué. ¿Tú pinta? Sí, parece, pero no veo mitosis ni tanta tipia. He visto histiocitos así. Y en la casa te estoy regando. Échale aquí arriba. ¿No te duele? Yo tengo un poco Este es una hiperplasia mesotelial específica reactiva pleural que imitó ser un adenocarcinoma. Así que debes tener cuidado con nuestro dispositivo. O en este caso versus. Entonces, caso clínico. Paciente de 35 años. Antecedente de atrofia gástrica e infección por el Helicobacter pylori. ¿Qué tipo de cáncer va a presentar? ¿Uno agresivo o no agresivo? No tan agresivo, ¿no? Paciente de 24 años, estudiante de la CIPAN, baja de peso, presenta un cáncer gástrico. ¿Pronóstico? Cáncer agresivo. Muy bien. ¿Quién de los dos tiene Helicobacter pylori? El de mayor edad. ¿Ya? Si el cáncer gástrico está vinculado con el Helicobacter pylori, definitivamente ha habido una cascada de Correa, un daño continuo. Pero si es joven, no pues. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros realizamos nuestra biopsia gástrica que está en un escenario inflamatorio, lo que tenemos aquí es, ¿qué cosa? Metaplasia. Si nosotros vemos que en esa biopsia gástrica con inflamación crónica hay metaplasia, ¿el paciente es joven o adulto? Adulto, ¿no es cierto? Ese paciente no tiene 20 años, ni 25, él debe tener unos 35 o más. Y está al inicio o a la mitad o al final de la cascada de Correa. a la mitad. A la mitad, ¿no es cierto? Y si este paciente no se controla, puede terminar haciendo un adenocarcinoma de tipo intestinal. Entonces, acá, donde debería haber glándulas mucosas ocupando todo este nivel, lo que tenemos son glándulas residuales ocupando solo una pequeña parte. Eso se llama atrofia. Además de metaplasia, tiene atrofia. No puede haber metaplasia sin atrofia. Ustedes no pueden tener 30 años sin haber tenido antes 20. Entonces, si en una biopsia gástrica encontramos metaplasia, ese paciente tiene atrofia. Es incompatible encontrar metaplasia sin atrofia. ¿Ya? De la misma manera, no puede haber atrofia si no hay inflamación. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una biopsia gástrica con inflamación, con atrofia y con metaplasia. Los patólogos informan, 1, el tipo de inflamación que es, 2, la atrofia, 3, la metaplasia, 4, la displasia y 5, si hay o no Helicobacter pylori. Eso se llama protocolo Sidney. Entonces, en el protocolo Sidney, el gastroenterólogo extrae 5 biopsias y el patólogo informa 5 cosas. 2 biopsias del antro, 1 del ángulo, 2 del cuerpo, y el patólogo informa 5. ¿Qué tipo de gastritis hay? ¿Cuánta actividad hay? Metaplasia, atrofia y displasia y Helicobacter pylori. A ver, repasemos. ¿Qué tipo de células son estas? ¿Inflamatorias, normales, epiteliales? Inflamatorias. Y como vemos, estas células inflamatorias están en la lámina propia gástrica. Entonces tenemos una gastritis. Si nos acercamos, vemos que es una gastritis mixta. Hay tanto polimorfos como linfocitos. Es decir, es una gastritis crónica con actividad. Además hay atrofia y además hay metaplasia. ¿Qué seguimos buscando? Si hay displasia. Y en este caso no la hay. Ya informamos a este caso como un paciente con gastritis crónica, con atrofia y con metaplasia. ¿Ya? El gastroenterólogo extrae esa información y calcula en qué etapa de la cascada de Correa hay. Si yo informara esto como una gastritis sin atrofia y sin metaplasia, el control es a 2 años. Si el paciente tiene atrofia, control el próximo año. Si el paciente tiene metaplasia,
control en un año o menos. Si el paciente tiene displasia, control en 3 o 6 meses. A mayor severidad del daño, más cercano te van a controlar. También esto implica que si alguno de ustedes tiene síntomas gástricos, pues deben acudir a hacerse una endoscopía, porque los pacientes más jóvenes con cáncer gástricos rondan entre los 22 o 23 años. Y ya saben que el pronóstico es malo. Te pueden diagnosticar uno ahorita y no llegas a Navidad. ¿Ya? Muy bien. ¿Te salió? ¿No todos los años? Yo no me escucho. Aquí tenemos otro caso Dime. de una biopsia hecha por el gastroenterólogo. ¿Tenemos cuántas biopsias? 3. Significa que una es del ángulo y dos son del ángulo gástrico. Muy bien. ¿Vemos inflamación? Sí, ¿no es cierto? Múltiples unidos, polimorfos nucleares y linfocitos. Muy bien. Es una gastritis crónica activa. ¿Qué más? Donde deberían haber glándulas, donde debería todo estar cubierto de glándulas, hay un prominente infiltrado inflamatorio que las reemplaza. ¿Significa que hay? Atrofia. Entonces, hasta ahora ya tenemos una gastritis en donde hay una atrofia de estas glándulas, además de inflamación severa. ¿Sí? Una gastritis crónica severa con atrofia. Aquí, ¿hay atrofia? Sí. Acá debería estar lleno de todas estas glandulitas, así. Y solamente quedan ellas. ¿Ven? Como los grupos de práctica al final del año. Seguimos buscando y lo que notamos es que no hay metaplasia. Significa que este paciente está en los estadios iniciales de la temporada de córnea. ¿Ya? Bien, vas a ahorita. ¿Cuántas biopsias hay acá? 5. 2 del cuerpo, 2 del antro, 1 del ángulo. Aquí notamos algo muy importante. ¿Qué pasa al final de un proceso inflamatorio que va a buscar reparar algo? Se forma una cicatriz. Entonces, aquí tenemos parénquima gástrico conservado y acá tenemos tejido fibrocolágeno denso. Significa que acá tenemos una dualidad. 1. Fibrosis de cicatriz. 2. Parénquima. Así luce una úlcera gástrica que está cicatrizando. Aquí, donde debería haber epitelio, no hay nada. Es una úlcera activa, porque esto es exudado. Tenemos líquido y células, exudado. Y acá tenemos fibrosis, cicatriz. Esto es una úlcera gástrica. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? La mucosa, y acá, donde debería haber más mucosa, tejido fibrocolágeno denso de cicatriz. ¿Ya? Miren, así debería ser una mucosa gástrica normal. El epitelio foveolar formando un tercio superficial y los 2 tercios profundos por células oxínticas, como en este caso, o células glandulares mucosas, en el caso del antro gástrico. Pero acá ya no tenemos esto, ¿no? Acá tenemos el tercio superficial y un tercio glandular y otro tercio de fibrosis, completamente anormal. Acá peor todavía, ¿no? Acá hay un tercio o 2 tercios de foveolar y un tercio o menos de glándulas. Acá hay atrofia. ¿Ven la diferencia entre un área atrófica y un área no atrófica? ¿Ven? Acá no hay atrofia. Acá las glándulas están conservadas en número y en forma. Acá ya no hay nada, solo quedan algunas. Muy bien. Entonces el patólogo informará gastritis, sí, crónica, sí, con actividad, sí, y además una úlcera gástrica con fibrosis. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio práctico de identificación celular. A ver. Tú, Juliana, ¿qué es esto? Muy bien, te felicito. Tracy, ¿qué es esto? También linfocitos. ¿Qué es esto, Carlitos? Yo. Polimorfo, ¿no es cierto?
¿Qué son los blancos? Bueno, Plasmocito, ¿no? Pero eso es blanco. ¿Por qué no? Claro. Ay, bro, eso que te eso parece. ¿Qué es esto, Renato? Uy, ¿cuál? Plasmocito. Muy bien. Qué maravilloso es ver un cerebro biológico. Doctor, ¿y esas células más claras qué son? Ahorita no. Es maravilloso ver un cerebro biológico actuando. O sea, no sabe. Te ha tomado solo unos pocos ejemplos en entender cómo es un plasmocito, ¿no? Es muy interesante ver un cerebro humano en acción. Para los transformadores de visión artificial antiguos, era necesario mostrarles miles de estas cosas durante varias horas para que lo entiendan. Pero claro, ellos ven diferente, ¿no? Los parámetros en UTF-8 son conceptos más abstractos, porque ustedes, como seres vivos, en su cerebro ven formas y comienzan a rellenar y a vincularlas con cosas que han visto antes. Pero nuestros modelos actuales son como ustedes, no necesitan ver muchos ejemplos ni entrenar durante muchas horas. Tan solo ven un rato algo y ya son capaces de entenderlo. Eso se llama capacidad de generalización y es muy importante porque significa que si antes necesitábamos miles de ejemplos para entrenar IA, ahora solamente se necesita muy poco y durante muy poco tiempo. Eso implica que cuando tengan forma física, tan solo les va a tomar menos tiempo entenderlo y de forma sobrehumana y más rápido. Ahora, la mayor parte de las veces lo que nosotros vemos está mal, porque ustedes ven formas, pero eso tiene un diámetro, un volumen, una intensidad de tinción. Y como les enseñé al otro grupo, pueden aprovecharlo para hacer investigación, para sus tesis. ¿Ya? Ahora estamos haciendo con varios chicos de la San Martín sus tesis sobre patología espacial, porque es algo que ellos pueden dominar. Usar inteligencia artificial y patología espacial les permite hacer estudios experimentales. Como sabrán, el 99.9% de los estudios de tesis de los estudiantes de medicina de todo el país son no experimentales, son descriptivos. Factores de riesgo para popó, factores de riesgo para pipí, factores de riesgo para gripe, características de los niños con polito rojo de un pueblo de Monsefú. ¿Tienes polo verde? A ver, respondiendo a la pregunta de Celeste, lo que ven acá es un linfoma B difuso de células grandes. Las células neoplásicas que forman el linfoma B difuso se diferencian en centroblásticas y centrocíticas. ¿Ya? Pero no se preocupen, con eso los castigaré en unos meses. Ahora, ¿cómo pueden ustedes extrapolar y aprovechar patología espacial para hacer sus propios estudios? Aquí hay una alumna de la CIPAN que está haciendo su estudio con IA y patología. Y si ustedes colocan en Google cuántas tesis se han publicado en el país sobre inteligencia artificial, van a encontrar que desde 2017, 0, 2018, 0, 2019, 0, 20, 0, 21, 0, 22, 0, 23, 200, 24, 200 más. Así de golpe, hemos pasado de 0 a 200 como país. La PUCP y la de Lima y la UPC son las que tienen más estudios y han hecho estudios de todo, sobre comida con inteligencia artificial, medicina con inteligencia artificial, factores de riesgo con inteligencia artificial, etc. Y claro, es una tendencia porque al tú intervenir conviertes a tu diseño en experimental. Y si tú ofreces una tesis experimental, tiene mucho más peso, un peso aplastante respecto a una no experimental. Incluso tu tesis puede ser no concluyente, pero al ser experimental ya es superior y está completamente aprobada. Por si no se entendió, estoy castigado, vale, acá en la CIPAM hasta las 9 de la noche. ¿También quieres? Por si no se entendió, niños, regresemos aquí. Para que ustedes tengan el mismo nivel que los otros. Ya, la anda ropa. ¿Cómo me vas? ¿Y luego dónde te vas? ¿Luego dónde te vas? ¿Luego dónde te vas? ¿Qué? ¿Cómo me vas?
¿A dónde me voy? Mire, hay un alumno de la San Martín que está haciendo su tesis, y su tesis se llama densidad polimorfonuclear y su asociación con metaplasia gástrica. Su tesis utiliza CuPaT e inteligencia artificial para determinar el porcentaje de polimorfonucleares y su relación con la metaplasia gástrica. O sea, nosotros le hemos dado a él 300 casos de biopsias gástricas con y sin metaplasia, y él está utilizando CuPaT para, con la IA, segmentar las células, determinar qué tanto porcentaje de polimorfo hay y cuántos se vinculan con su metaplasia. ¿Me entienden? Es un estudio novedoso, porque en el protocolo siempre te informan si hay o no polimorfos, pero no informan cuánto porcentaje de polimorfos hay y cómo se vincula. Su estudio va a demostrar o no si a mayor densidad hay mayor riesgo de metaplasia. Entonces, se aprovecha patología espacial, es decir, distancias, formas, número, porcentajes, para hacer un estudio. En base a lo que les he dicho, ¿qué otro estudio se les ocurriría a ustedes? Si les dejo, por ejemplo, esta imagen histológica. Llora, de aquí. pues. Tú, Juliana. O alguien ya. Supongamos que quieren ganar un premio Nobel. O ya, un premio con CITEC, más realista. Y quieres hacer un estudio utilizando patología espacial. Y sabes bien que se toman o se pueden tomar en consideración intensidad de tinción, tamaño, ángulo de rotación del núcleo, diámetro, formas, densidad, porcentajes, áreas, distancias. ¿Qué te interesaría saber? ¿No sería interesante saber el diámetro promedio de los núcleos de la metaplasia intestinal y determinar si hay o no más riesgo de cáncer gástrico? ¿O no sería interesante determinar la distancia de las células inflamatorias a las células metaplásicas para ver su asociación o no con más metaplasia? ¿O no sería interesante determinar el porcentaje de linfocitos o su distribución para asociarlos o no con metaplasia? ¿Entienden que lo que tienen ahí es oro puro para sus investigaciones? Y acá en la CIPAN ya va una haciendo eso. ¿Ya? ¿Tú la conoces? Empieza con I. No sé. Entonces, aprovechen este momento del tiempo para ir pensando qué van a hacer. Y en patología hay muchas tesis, ¿ah? Aprovechen, porque lo único que tendrían que hacer es sentarse en su computadora y comenzar a mover su manito. Porque de lo contrario es ir a un hospital, pedirle que te den historias clínicas, te dan 5 al día, tienes que ir otro día, no te dan, estás sucia, estás cochina, estás apuntando a mano, o tienes que ir a un pueblito a sacar estadística, a caminar, a solearse, que te pique el zancudo. ¿Entienden la diferencia entre un experimento digital y uno físico? ¿Qué vas a gastar acá? Mi paciencia. Y allá sí, pasajes. Si quieres hacer experimentos con ratones. Entonces, es muy importante que ustedes se vinculen ahora con patología digital, con análisis de datos e IA, para que sepan que sus líneas de investigación pueden ir en cualquier tipo de tejido. Van a ver tumores, van a ver cánceres gástricos, están viendo acá inflamación, úlceras, todo lo que quieran. Tan solo se les tiene que ocurrir una idea, no le cuentan a nadie porque se la copian, experiencia propia, y la hacen. ¿Dónde encuentran los datos? En Internet, ¿ya? En Internet tienen bancos de todo tipo: tumores gástricos, tumores de pulmón, tumores de próstata, tumores de piel, lesiones inflamatorias, leucemias, biopsias de médula, todo lo que quieran está ahí. Está para que ustedes solamente vayan, lo tomen y lo estudien. Seguimos. Acá, ¿cuántas biopsias ven? 4, ¿no? ¿Hay atrofia? Sí. Sí, ¿no es cierto? Miren, hay poquitas glándulas. Esto debería ser así y esto debería ser así. Atrofia. ¿Hay inflamación? Sí. ¿Hay metaplasia? Sí. ¿Cuál es la tarea de los patólogos? La mayoría de patólogos, por no decir todos, excepto 6 instituciones, utilizan esos microscopios que están allá y deben emitir porcentajes y valores solo con sus ojos. ¿No? Por ejemplo, si toda la mesa es un tejido, ¿qué porcentaje representaría, según ustedes,
esta área de la cartuchera. ¿Cómo va a ser el 5%? Ahí estamos mal. ¿Cómo dijo? Ah, perdón, ¿0.5? No, no escuché. No, yo hablo de velocidad. Concéntrese. Si todo esto es un área que representa el 100%, ¿qué porcentaje representa esta área de la cartuchera verde? 0.05, qué mala. No, Solo tienen que dividir esto múltiples veces. Divídanlo en la mitad, divídanlo en la mitad, divídanlo en la mitad y así, hasta que encuentren lo más cercano. 1%. Bueno, digamos que es 1%, ¿no es cierto? Entonces, el 99.9% de los patólogos en el país diagnostican así, porcentajes, solo con su ojo. Pero acá no, pues. Cuando tú tienes escáneres y digitalizas una lámina, lo único que tienes que hacer es seleccionar las áreas de interés, ¿no? Y luego seleccionar el área a estudiar y encontrar la relación exacta porque todo está con valores cuantitativos. Y listo. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan cómo va la tecnología, porque cuando ustedes terminen en 10 años, eso no va a estar. ¿Ya? Entonces ustedes cuando sean internitos van a estar así. Aunque no creo, la verdad, ¿no? Porque si ustedes terminan en 5 años, no sé qué va a pasar en 5 años, pero es importante que sepan que es aceptable ahora utilizar métodos más reproducibles para emitir resultados. ¿Qué de reproducible tiene emitir un resultado solo con tu ojo? Nada. Supongamos que hay un punto de corte que descubren ustedes. Que supongamos que es un punto de corte de 7%. O sea, uno de ustedes descubre que un 7% de metaplasia intestinal está asociada con mayor cáncer gástrico en pacientes de Montsefu. 7%. Entonces, ¿qué sería más adecuado? ¿Utilizar patología digital o convencional? Entonces, estos puntos de corte sí existen, como vamos a ver también, en cáncer de mama, para CAI, en cáncer de colon, en cáncer de pulmón, en cáncer de próstata. ¿Ya? Todos los estudios de investigación que se hace y desarrollo se hace con este tipo de tecnología. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con que hayan entendido un poco de patología especial y cómo sacarle provecho, me doy más que servido. ¿En qué tiempo vas a terminar? ¿En qué tiempo vas a terminar? Hay que ejercicio. Apostamos que termine el viaje. Ya voy a traer la... Ahora, sigamos con la clase. ¿Con cuántos cerebros incluidos? Lo que ven aquí es un ganglio linfático, niños. Los ganglios linfáticos pueden tener algo que se denomina metaplasia grasa. ¿Ya? La metaplasia grasa es un reemplazo parcial del ganglio por tejido adiposo. Okay. Les muestro esto porque acá están representadas todas las células que vamos a ver en la información. Primero, los ganglios linfáticos están formando lo que se denomina folículos. Son acúmulos de linfocitos. Estos folículos tienen dentro algo que se denomina como centro germinal. Luego, por fuera del folículo tenemos otra zona que se llama zona marginal. Y luego, entre las zonas marginales tenemos los espacios de los sinusoides ganglionares. Entonces, en un ganglio tenemos un centro, que es el folículo, el centro del centro, que es el centro germinal. Luego tenemos la zona marginal y luego tenemos la zona entre estas zonas marginales. Son los compartimientos del folículo. En cada uno de estos compartimientos puede haber una enfermedad. En el centro vamos a encontrar centroblastos y centrocitos. Afuera linfocitos y afuera histiocitos. En esta biopsia vamos a recordar un poco la morfología. ¿Qué es esto? Linfo. ¿Qué era esto? Neutrófilo. Forma de gota, núcleo hacia un lado, cola. Neutrófilo. Entonces, en los ganglios nosotros vamos a encontrar linfocitos y plasmocitos. Si hubieran centros germinales encontraríamos centroblastos y centrocitos. Todas estas células participan en la inflamación aguda. Acá está. Esto es un centro germinal.
Esto es un folículo linfoide. Y lo que está por fuera es la zona marginal. Acá adentro, centroblasto, centrocito. Centroblasto más grande, centrocito más chiquito. Centroblasto más grande, centrocito más chiquito. Luego linfocitos, predominantemente linfocitos B. Y afuera linfocitos T. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, aquí, y esta es nuestra piel, y viene una sustancia extraña e ingresa a nuestra piel, las células residentes de aquí van a movilizar los antígenos hacia otras células que se denominan células dendríticas. Y la célula dendrítica sale de nuestra piel y viaja al ganglio linfático. En el ganglio linfático, la célula dendrítica va directo hacia el centro germinal, aquí. Y en el centro germinal, esta célula dendrítica le va a presentar los antígenos a los centrocitos y a los centroblastos. ¿Para qué? Para que aquí, en el centro germinal, los centrocitos y los centroblastos aprendan la estructura de esta bacteria, virus o partícula extraña y comiencen a producir células B específicas para combatirlas. ¿Repito? Entonces tenemos piel, agente etiológico, células residentes, célula dendrítica, lo moviliza un ganglio linfático. ¿A qué parte del ganglio linfático? Al centro germinal. En el centro germinal, que es como una universidad, se forman linfocitos B, y una vez que se logra formar un linfocito B específico contra ese antígeno o epítopo, ese linfocito B sale del centro germinal y se va ¿a dónde? Hacia donde se necesita, a combatir a la sustancia extraña. ¿Ya? Entonces, tenemos esta situación, ¿no? Para que me entiendan. Una célula tiene varias regiones que se conocen como epítopos. Y cada epítopo tiene subregiones que se conocen como zonas de unión. Y cada epítopo está unido, o mejor dicho, está enmarcado en otra cosa más grande que se llama antígeno. Entonces, las células tienen una secuencia de ADN. Un pedacito de esta secuencia de ADN codifica una proteína, ¿no? Esta proteína. La proteína tiene múltiples características que se denominan antígenos, y cada una de estas características tiene epítopos, ¿ya? Y estos epítopos son los que finalmente se van a unir o van a ser utilizados por los anticuerpos para unirse. Entonces, la forma clásica que tiene un anticuerpo es en forma de Y. Tiene una zona constante o factor cristalizable y tiene una zona variable. Esta zona variable tiene los centros de unión al epítopo. Si acá tenemos una bacteria que tiene antígenos, cada uno de estos antígenos va a tener epítopos, y son estos epítopos los que se unen al anticuerpo. Así funciona. Por lo tanto, la forma correcta de decir es que un anticuerpo se une a un epítopo, no a un antígeno. Si todo esta aula es un antígeno, ustedes son epítopos. Si yo soy el anticuerpo, me uno a un epítopo, ¿ya? Cuando tenemos un tipo de anticuerpo que se une a un epítopo en específico, tenemos un anticuerpo monoclonal. Pero si tenemos a múltiples anticuerpos, cada uno que se une a diferentes tipos de epítopos, tenemos anticuerpos policlonales. Entonces, supongamos que tenemos una bacteria, la bacteria Carlitos. La bacteria Carlitos tiene múltiples antígenos que la caracterizan. La célula efectora responsable de combatir a la bacteria es el plasmocito. El plasmocito va a liberar anticuerpos. Si los anticuerpos de este plasmocito solo atacan a los epítopos de este tipo, es un anticuerpo monoclonal. La respuesta inmune va a generar que la célula plasmática opsonice a la bacteria y la logre superar. Pero esta célula plasmática que produce solo un tipo de anticuerpos
puede tener menor rendimiento que si produjera más anticuerpos que se unan con otros epítopos. Si por ejemplo acá tiene más epítopos, tiene otros anticuerpos distintos para este, y acá tiene otros más, tiene anticuerpos para este, es decir, tiene anticuerpos A, tiene anticuerpos B, tiene anticuerpos C, D, E, estos son anticuerpos policlonales. Significa que una célula que produzca más variedad de anticuerpos va a combatir mejor. Para combatir el COVID se crearon anticuerpos mono o poli. Poli. Cualquier enfermedad es combatida por nuestro cuerpo sacando el máximo rendimiento de tus anticuerpos. ¿Ya? Tú puedes utilizar anticuerpos monoclonales que se van a unir solo a una parte, pero mejor son los poli. Supongamos que ustedes son parte de una bacteria. Si yo los quiero matar y solo me puedo unir a Renato, solo lo mataría a él. Tendría menos chance de matarlos a todos. Pero si hubieran anticuerpos policlonales, pues yo me uniría a cada uno de ustedes y los eliminaría. Entonces, las enfermedades autoinmunes o por hipersensibilidad pueden tener anticuerpos mono o policlonales. ¿Cuáles serían las peores? Las poli, ¿no? Para nuestro cuerpo, una reacción de hipersensibilidad con anticuerpos policlonales significaría que tiene más chance de unirse a cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, en las reacciones por hipersensibilidad, ¿cuántos tipos tenemos? 4. Empecemos de abajo hacia arriba, aprovechando esto. Vean esta obra de arte, de Da Vinci, ¿verdad? Muy pillado. Ah, claro, de repente aparece con nuevos cortes. Entonces, empecemos por una enfermedad de hipersensibilidad tipo 4, característica prototípica, la tuberculosis. ¿Ya? La tuberculosis es una enfermedad crónica que aparece en cualquier parte de nuestro cuerpo. Es un tipo de reacción crónica en donde se busca aislar al Mycobacterium tuberculosis, y para aislarlos se reclutan a linfocitos T, a histocitos, a células gigantes multinucleadas y a plasmocitos. En los mecanismos de hipersensibilidad tipo 4 tenemos que hay dos tipos, un mecanismo de hipersensibilidad local y uno celular. El celular es el más destacado. En la tuberculosis lo que tenemos es la presencia de linfocitos y plasmocitos y de histocitos que tratan de contener a la bacteria, porque no la pueden eliminar, ya que es muy difícil de eliminar. Entonces, el patrón prototípico estándar para el diagnóstico de tuberculosis en una lámina histológica sigue los siguientes criterios: una zona central de necrosis casiforme, otra zona de macrófagos epitelioides, otra zona de linfocitos y la presencia o no de células gigantes multinucleadas. Tenemos una zona central, necrosis casiosa. Luego tenemos otra, histocitos epitelioides. Luego otra, con linfocitos y las células gigantes multinucleadas. Las células gigantes multinucleadas prototípicas de la tuberculosis son las denominadas células de Langerhans. Pregunta clásica. No de Langerhans. Langerhans, piel. Langerhans, tuberculosis. Las células de Langerhans son células gigantes multinucleadas que tienen de 50 a 100 núcleos y que están dispuestas en forma de U. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos encontramos con una zona central de necrosis, otra de macrófagos epitelioides, otra de linfocitos, pensamos en tuberculosis. Tres cosas: necrosis, epitelioides, corona de linfocitos. La tuberculosis empieza con, como saben, una prima infección. ¿No? El bacilo se inhala, vive en tu faringe, pasa tu tráquea, luego tus bronquios, y el bacilo se instala en la zona periférica del parénquima pulmonar, es decir, en una pequeña zona de menos de 1 centímetro en la periferia de tu pulmón. Esta zona periférica en donde el bacilo ingresa se denomina foco de Gaume. Durante las primeras semanas tu cuerpo no sabe cómo combatirlo, porque recuerden, ¿qué está pasando con esas células que están aprendiendo a combatirlo? Están acá. El bacilo entra por acá, y hasta que la célula dendrítica y los centros germinales aprendan a combatirlo, él va a estar acá, foco de Gaume. El foco de Gaume entonces es una zona de calcificación que se observa en las radiografías de tórax de pacientes que han tenido tuberculosis.
Si el bacilo logra superar este foco de Down e infecta a los ganglios peribronquiales, hablamos de complejo de Down. Foco de Down solo es el foco más los ganglios, complejo. Cuando tu sistema inmune termina de aprender cómo combatirlo, es decir, comienzan a ser reclutados células plasmáticas de acá y viajan de regreso a combatirlo, pues ahí termina la situación y te curas, entre comillas, ¿no? Porque en teoría, en algunos humanos, el Mycobacterium vive para toda la vida de forma aislada. Pero si no lograste superar esta etapa inicial de complejo de Down, el bacilo puede ingresar al sistema vascular. Y si ingresa al sistema vascular, llega al corazón y del corazón pasa todo tu cuerpito caribeño que Dios te regaló y que tú tuneaste. Y ese es el problema. El bacilo de tuberculosis puede extenderse a cualquier parte del cuerpo humano, generando tuberculosis de oreja, de ojo, cerebro, riñón, pulmón, tu rodilla, columna vertebral, etc. La tuberculosis más conocida es aquella que afecta a los pulmones, pero la tuberculosis puede estar en cualquier parte de tu cuerpo. Una neoplasia que hace lo mismo es el carcinoma de células claras de riñón, que también se puede extender a cualquier parte del cuerpo porque parte del mismo principio, accede al sistema vascular y desde ahí se va a todos lados. Entonces, la tuberculosis de la columna se llama mal de Pot, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 que afecta a la columna vertebral. La tuberculosis genitourinaria en mujeres afecta a las trompas de falopio, generando esterilidad. En los hombres afecta el epidídimo o el testículo, generando también esterilidad. La tuberculosis puede afectar el cerebro. La tuberculosis puede afectar al sistema gastrointestinal. En concreto, prefiere la válvula ileocecal. Tuvimos hace unos 3 años a una paciente de 16 añitos con una tumoración en la rodilla. La tumoración de la rodilla generó que le hagan una biopsia particular. El patólogo particular diagnostica un osteosarcoma de alto grado. Y como veremos en 6 semanas, los osteosarcomas de alto grado se operan. El tratamiento quirúrgico es el estándar para los sarcomas, en este caso osteosarcomas, y consiste en la amputación. Como su tumor estaba en la rodilla, le deberían haber amputado hasta el fémur. Pero como son pacientes oncológicos de alta complejidad, normalmente son referidos a instituciones de mayor nivel. Entonces, cuando lo recibimos en las neoplásicas, antes de operarlo, debe ser un patólogo institucional especializado el que lo revise. Entonces, me tocó a mí. Y al revisar la biopsia, encuentro que se trataba solo de una tuberculosis de la rodilla. El tratamiento estándar de la tuberculosis es el esquema de tratamiento, ¿no? Dependiendo de qué tipo de bacilo tengas y qué tipo de tratamiento hayas recibido o no antes. Es decir, si es normal o multidroga resistente. En teoría, después de 6 a 8 semanas de tratamiento, la tuberculosis desaparece. Y eso pasó. Entonces, la niña no tenía un osteosarcoma, tenía una tuberculosis de la rodilla. El bacilo eligió su rodillita para estar ahí, feliz. Entonces recuerden, en nuestro país la tuberculosis es una enfermedad de interés, en realidad en toda Sudamérica. Paciente con derrame pleural y tos, ¿en qué piensas? Tuberculosis. Paciente con dolor lumbar y la PET scan informa un escenario inflamatorio en la columna, ¿piensas en? Tuberculosis. Paciente con una estenosis de la válvula ileocecal, ¿piensas en? Tuberculosis. Paciente femenina de 20 años, no puede tener hijos, fibrosis en las trompas, ¿piensas en? Tuberculosis. Paciente de 17 años con una tumoración en el testículo, piensas en tuberculosis. Pacientes con múltiples nódulos en el cerebro, piensas en tuberculosis. Paciente con tos y baja de peso y fiebre, piensas en tuberculosis. Paciente con derrame pleural no explicado, piensas en tuberculosis. Paciente que le pusieron los cachos, piensas en tuberculosis. Si marcas tuberculosis, vas a tener una gran probabilidad de haber acertado la pregunta. ¿Ya? Los secretitos, en eso te fijas, ¿no? ¿Te dio tuberculosis por eso? ¿Tuviste tuberculosis? No. ¿En el cerebro? En el cerebro. Entonces, ¿cuál era la célula representativa de la tuberculosis? La célula gigante multinuclear de Langerhans. ¿Cuál era el hallazgo histológico característico de la tuberculosis? La necrosis casiforme. ¿Cuál era la triada histológica característica de la tuberculosis? Necrosis casiforme, epitelioides, corona de linfocitos. ¿Qué reacción de hipersensibilidad es? Tipo 4, mediada por células T, CD4. Eso tatúenselo en su corteza temporal. Pregunta si ha realizado. ¿Qué? Volvamos. Entonces, ya tenemos, ¿no?
Supongamos que le corto la orejita a Carlitos. Las bacterias del exterior entran, lo infectan, llegan a la piel, de la piel las células dendríticas de Langerhans las movilizan. ¿A dónde? Al ganglio. ¿A qué parte? Al folículo. ¿A qué zona? Al centro germinal. Pasan 2 semanas. Del centro germinal, de esa bolita, dentro de la bolita, salen células plasmáticas, especializadas en combatir esa cosa. Esas células plasmáticas, ¿qué van a producir? Linfocitos. Anticuerpos, niños. Anticuerpos. Y está explicado en este esquema de alta definición. Entonces, como estamos yendo de abajo hacia arriba, pasamos de la 4 a la tipo 3. En la enfermedad de hipersensibilidad del tipo 3 tenemos a los inmunocomplejos. Un anticuerpo puede vivir solo, tiene un factor constante o cristalizable y los factores variables. Pero también los anticuerpos se pueden vincular entre ellos, por ejemplo lo que pasa con la hemoglobina M, ¿no? Entonces, tenemos que en la enfermedad de hipersensibilidad por reacción de hipersensibilidad tipo 3 participan los complejos inmunes. Los complejos inmunes están conformados por epítopos unidos a anticuerpos y anticuerpos unidos entre ellos. Estos anticuerpos son específicos contra algo que le causó su desarrollo o formación. Es decir, se fueron a la universidad ganglionar, se entrenaron células plasmáticas, se sacaron anticuerpos y estos son específicos contra algo. Ese algo puede ser algo propio o algo extraño. El ejemplo más clásico de hipersensibilidad de tipo 3 es la glomerulonefritis postestreptocócica. En la glomerulonefritis postestreptocócica, el estreptococo del grupo B tiene antígenos y este antígeno tiene epítopos y tu cuerpo entrenó células plasmáticas para combatir estos epítopos, pero estos anticuerpos formaron complejos inmunes que luego van a atacar no solamente al epítopo de la bacteria, sino que comienzan a atacar a otra cosa en el cuerpo, y esa otra cosa es el sistema vascular. Entonces, ¿a qué sistema vascular comienzan a atacar estos inmunocomplejos? Al sistema vascular. ¿Qué es esto? ¿Qué órgano es este? Riñón. Al glomérulo. Muy bien. Eso se llama sistema autocompletado porque sigue su corteza occipital, algo que también nosotros tenemos en nuestros modelos de IA. Entonces, los anticuerpos que deberían estar atacando a las bacterias es el cáncer gástrico. Hola, ¿cómo está? Sí, a preventiva, pero conmigo no hay necesidad de hablar en la admisión. ¿Por qué? La 4 No, supongo que la 4 Sí, no atacan. le doy el número de la persona, escríbeme por WhatsApp, ¿ya? La 4 no atacan. Chao, chao. Porque no dice que los linfocitos recién se han entrenado. Esto de la huelga de No salud es afectan un al problema. resto. ¿En qué me quedé? ¿Qué me olvidé? El glomerulonefritis. En riñón. Ah, sí. Veamos este hermoso riñón. Entonces, los complejos autoinmunes van a atacar al sistema vascular y en el caso de la glomerulonefritis postestreptocócica atacan Al glomérulo. al endotelio. ¿De dónde? Del glomérulo. El glomérulo está compuesto por un penacho vascular, además de células sinusoidales y membrana basal. Pero si hacemos zoom, vamos a encontrar al vaso del glomérulo siendo atacado por complejos autoinmunes. Y eso es la glomerulonefritis postestreptocócica, un error de nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque la membrana basal de las células endoteliales del glomérulo se parece a la bacteria. Entonces nuestro cuerpo no sabe quién es quién. Ha hecho inmunocomplejos para atacar a la bacteria y esos inmunocomplejos se depositan en el ultrafiltrado en la membrana basal del glomérulo, generando una insuficiencia renal aguda después de una parálisis. ¿Entiende? Muy bien. Ahora pasemos a la 2. ¿Cuál era la 2? Mediada por anticuerpos. En la hipersensibilidad de tipo 2 entonces tenemos nosotros, anticuerpos que están atacando estructuras normales. Acá tenemos varios tipos de enfermedades, dentro de las cuales, por ejemplo, podemos mencionar a la miastenia gravis. Como saben, cuando una neurona se une a un tejido, lo hace a través de, ¿cómo se denomina esto? Sí, ¿qué dijo músculo? Ah, bueno. Si una neurona se une a un músculo, la zona de unión
Botón Se sináptico. llama zona de unión Sináptico. neuromuscular, en donde tenemos a receptores para acetilcolina. En la miastenia gravis son los receptores de acetilcolina los que en este caso sufren patología. A ver, supongamos, estas son las zonas de sinapsis y esta es la membrana del músculo. En las zonas de sinapsis nosotros vamos a tener las zonas en donde comienza a producirse y a secretarse la acetilcolina, que son estos puntitos, y a receptores en el músculo de acetilcolina, ¿no? En la miastenia gravis lo que vamos a tener es anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Si el impulso eléctrico que pasa normalmente en forma de acetilcolina hacia los receptores no se produce porque los receptores están bloqueados por anticuerpos, pues no se va a producir, ¿qué cosa? La contracción muscular, ¿no? Entonces tenemos anticuerpos que están inhabilitando los receptores de acetilcolina y por lo tanto el bloque o las zonas de unión neuromuscular no van a funcionar. Toda la unión neuromuscular, toda la zona de unión neuromuscular se va a ver afectada por el... Una hipoventilación, ¿no? Ya, bueno, claro, si son los músculos del diafragma o los músculos intercostales no se van a contraer, el paciente se va a ahogar. Entonces, es una enfermedad mediada por inmunocomplejos que puede atacar receptores, fosfolípidos, proteínas, etc., ¿no? En el caso de la miastenia gravis, receptores de acetilcolina. En el caso de Gould-Pasteur, receptores, o mejor dicho, membrana basal de los alvéolos y membrana basal del glomérulo. En Gould-Pasteur tenemos anticuerpos que atacan pulmón y riñón. Tenemos algunos casos de lupus, tenemos artritis reumatoidea, también tenemos algunos artritis nodosa y demás enfermedades mediadas por anticuerpos. ¿Ya? Reacciones antígeno-anticuerpo, enfermedad del suero, bla, bla, bla. Y luego tenemos a la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Wow. Oh, ¿qué has hecho, Renato? Pobrecito. Sin funda. Recién me lo he comprado. ¿Pero qué? No, que se va a comprar. Yo la 27. Pero una vez, dices. Entonces se rompió. Yo vi la 27. ¿No? La 27 la vi. Qué mal. No, es para gente Fea, ¿no? que tiene dinero. Yo soy pobre. No tengo nada. No, Juan tiene. Ay, qué. Llámela a ella se encarga de la inmunohistoquímica en Chiclayo, por favor. ¿Qué te llamo? Ya me olvidé en qué me quedé. Ah, sí, En reacción la- de hipersensibilidad tipo 1. En la reacción de hipersensibilidad tipo 1 también tenemos que es una reacción igual que la 2, mediada por anticuerpos, pero la han decidido separar por su frecuencia y sus características tan clásicas de 1, inmunoglobulina E predominante, mastocitos e histamina. En la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, también conocida como reacción alérgica, participa exclusivamente la inmunoglobulina E. ¿Ya? También es una enfermedad mediada por anticuerpos, pero solo de E. En cambio, en la 2 puede aparecer la A, la M, la D, la G, etc. ¿Ya? Entonces, en la 1 solo aparece la E. Hipersensibilidad de tipo 1, E. Hipersensibilidad de tipo 1, mastocitos. Hipersensibilidad de tipo 1, eosinófilos. Hipersensibilidad de tipo 1, alergia. Hipersensibilidad de tipo 1, histamina. Esas son las palabras clave. Histamina, eosinófilo, mastocito, alergia, inmunoglobulina E, célula plasmática. ¿Alergias a qué? Alergias a cualquier cosa. Los humanos pueden ser alérgicos a cualquier cosa. Incluso no necesita ser alérgico inicialmente y después hacer una alergia. Por ejemplo, supongamos que Brendita trabaja en Burger King lavando los platos durante 20 años y que en el año número 21 comienza a ser alérgica al detergente. Eso es completamente normal. Supongamos que Leonardo trabaja para Burger King lavando durante 3 días y el tercer día es alérgico. También es normal. Es decir, la alergia no depende del tiempo de exposición. Si hay un tiempo de ventana en donde el cuerpo debe haber reconocido esto como una sustancia extraña y supuestamente peligrosa, que es en torno a las 3 o 4 semanas, que es lo que se demora en el ganglio linfático sacar una célula plasmática específica para un anticuerpo. O sea, supongamos que tú eres una célula y yo soy alguien que tú vas a interpretar como malo. Pues sus células plasmáticas se van a demorar 4 semanas en atacarme. Esa es la ventana del tiempo, ¿ya? Entonces, en la hipersensibilidad de tipo 1 o alérgica tenemos a células plasmáticas que han sido creadas para combatir algo que supuestamente es malo,
Y digo supuestamente porque no necesariamente es malo. Por ejemplo, algunas personas son alérgicas al pelo de gato, al polen, a los ácaros, ¿entienden? O sea, el antígeno y el epítopo no necesariamente deben ser anómalos o patógenos para causar una reacción alérgica. Tú puedes ser alérgica al agua. Reacciones alérgicas más raras, al wifi. Sí, hay alergia al wifi, hay alergia a las ondas electromagnéticas, hay alergia a los ex. Hay alergia al doctor Andri, al curso, a la CIPAN, al cuaderno también. Alergia al servicio también. Entonces, las reacciones alérgicas pueden ser a cualquier cosa que tenga una forma física. Puede ser una molécula, puede ser solo un átomo, puede ser un gas, un líquido, aires, ondas electromagnéticas, lo que quieran. No se resuelven solas, lastimosamente. A menos, claro, que hagas inmunodepresión por cualquier cosa. Supongamos, 20 años trabajando en Burger King. Al 21 se vuelve alérgica a los detergentes. Deja de trabajar en eso, pero un día está lavando y ya no es alérgica. ¿Se curó sola? No. Tiene inmunodepresión. ¿Por qué? Diabetes, baja de peso, tuberculosis, VIH. La dejó su ex. Embarazo. El embarazo es un estatus de inmunodepresión, ¿sabía? El cuerpo tiene que hacer inmunodepresión para no atacar con ferocidad, entre comillas, al feto. Aunque es más complejo, la cosa es la siguiente. Si de pronto dejas de ser alérgica a algo que eres alérgica, tienes que preocuparte. ¿Ya? No solo eso. Si no tienes ninguna alergia, que también puede ser peligroso. Recuerden, la inflamación aguda y la crónica deben estar sí o sí. Si tú no tienes inflamación aguda, ya fuiste. Peor si no tienes crónica. Hay humanos que nacen sin el mecanismo de inflamación aguda. Como creo que saben, todas las interleuquinas, marcadores y proteínas que intervienen en la inflamación aguda, cualquier falta o deficiencia o mutación de estas va a hacer que puedas tener una inmunodeficiencia. Hay humanos que no tienen P-selectinas o que no tienen integrinas y no tienen el mecanismo de quimiotaxis y diapédesis completo. Esos humanos se infectan con algo y no hay nada que los defienda en las primeras 4 semanas. Se pueden morir. Esos humanos generalmente están aislados, ¿ya? O sea, hay humanos que inflamación aguda no tienen. ¿Te imaginas no tener inflamación aguda? O sea, desde que te infectas vas a tener 4 semanas en las que te puedes morir hasta que la crónica haga su trabajo. Pero eso es mejor que no tener la crónica, porque si no tienes la crónica, ya fuiste, ¿ya? La inflamación aguda te ayuda a defenderte, pero quien finalmente va a generar el daño severo al alergeno, perdón, al patógeno, es la inflamación crónica. Entonces, cualquier deficiencia genética en las proteínas o mediadores de inflamación aguda o crónica va a llevar a inmunodeficiencias. Pero como no estamos en ese tema y estamos en hipersensibilidad, tienen que memorizar todas las características clínicas, histológicas y laboratoriales que encontramos en los mecanismos de hipersensibilidad. En la de tipo 4, necrosis casiforme es la palabra clave. En la de tipo 3, vasculitis es la palabra clave. En la de tipo 2 no hay palabra clave. Y en la de tipo 1, histamina, alergia, vasocongestión, tampoco hay una física. O bueno, una característica, ¿ya? Entonces, si les digo que tengo un paciente con una inflamación crónica desconocida, casiforme, ¿en qué pienso? 4. Ya, en 4, tuberculosis. Si les digo que tengo un paciente con una vasculitis crónica, 3. ¿no? Si tengo un paciente que tiene una inmunodeficiencia y se infecta con tuberculosis, ¿espero necrosis casiforme? No. Les dije, ¿o no? Los pacientes que no hacen necrosis casiforme son los pacientes inmunodeprimidos. Supongamos, doctor Andri, tengo 2 pacientes con tuberculosis. Listo. Uno tiene VIH, ok. ¿En quién espero encontrar necrosis casiforme? En el que no la tiene. El que tiene VIH no puede combatir correctamente la infección y por lo tanto no hace necrosis casiforme. Si la necrosis casiforme es utilizada por los patólogos para diagnosticar tuberculosis, el no hallarla no la descarta, ¿ya? Si no la hallas y hay una sospecha alta, sospechas en inmunodepresión. Por ejemplo, paciente embarazada con tuberculosis, no esperas encontrar necrosis casiforme. Un anciano inmunodeprimido, tampoco, ¿ya? Si bien es cierto, forma parte del gol estándar para el diagnóstico, en inmunodeprimidos no se cumple. Entonces, supongamos, viene en el examen del doctor Lido, que puede ser paciente con una tumoración de la mama, el patólogo informa células de Langerhans, pero no hay necrosis casiformes. ¿Marca tuberculosis? Sí. Sí, claro.
necesitas a la necrosis calciforme para hacer el diagnóstico. Si bien es cierto, forma parte del patrón y el gol, no la necesitas porque esa paciente puede tener inmunodepresión. Y no solo eso, las pacientes con tuberculosis de la mama generalmente tienen inmunodepresión. A ver, más sencillo. Paciente de 70 años con diabetes mellitus de larga data, hay VIH. ¿Qué no esperas encontrar en la biopsia por tuberculosis? Necrosis calciforme. ¿Ya? Entonces, la triada diagnóstica histológica para la tuberculosis es necrosis calciforme, histiocitos epitelioides, corona de linfocitos. Además le agregas las células de Langerhans. ¿Quién se sacrifica en inmunodeprimidos? La de en medio. El resto sí va a estar. ¿Ya? Vale. Sigamos. ¿Qué significa el del ¿Hasta qué hora tengo con ustedes? 1.50. 1.50. Pero sale a almorzar usted. 10 minutos más y me voy. A ver, entonces regresemos aquí. Ahí es la lesbiana. ¿Me pasas? Sí, compañero, decime que me rompes mi lapicero. No, la verdad no. Pero además sí. A ver, llora, pues. Si lloras te doy. Sí, porque- No, está bien. Está bien, ¿no? Está diagnosticado. ¿Cómo tú? ¿Quién fue como la de lapicera. ¿no? Ya, diagnostica, ¿qué hace? Muy bien, regresemos aquí. Con el paciente. Bien, ¿qué? Los servicios que ¿Cómo escucho no están tengo? muy baratos. Son 3 soles. Ese no es para. ¿Qué era esto? Ok. Una angiogena. Un vaso. Un vaso, muy bien. Angiogena. ¿Qué es esto? Un vaso. Otro vaso, muy bien. ¿Y esto? ¿Y esto? Un vaso. Ya vamos, tirado. ¿Qué es todo esto? El tejido. No, el Tejido de de granulación. granulación. ¿Qué es esto? Un neutro. No, por polimorfos nucleares. Neutrófilo polimorfo nuclear. Lo mismo. No les he enseñado, pero esto que ven acá, grande, con citoplasma amplio, núcleo chiquito, nucleolo prominente, es un histiocito. Esta es la digievolución de este pequeño acá. Del polimorfo. ¿Sí? Ya, polimorfo, evolución. Pa. ¿Cómo se le llama a Pokémon? Arios Santana. Cuando un Pokémon se transforma, se llama. Evolución. ¿Sí, no? A ver, ¿qué era esto? Es polimorfo. ¿Qué era esto? Ahí está. ¿Y qué? No, esto es. Ah, ya, sí. Lo no tiene. ¿Qué es esto? Plasmocito. 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 Pero tiene. Lalo. ¿Qué era esto? Es histiocito. Necesito. Un histiocito. Muy bien. ¿Qué era esto? Bueno, Ya, muy bien. fibros. ¿Qué es esto? ¿Metaplasia? No, yo dije que no tengo Células foveolares. ¿Qué es esto? Son los foveolares. Foveolares. ¿Qué es esto? Escucho la voz de Espino por ahí. Espino esto? seccionado. Foveolares. Ahí está, pues. ¿Qué es esto? Metaplasia. ¿Qué es esto? Metaplasia. ¿Qué es esto? Metaplasia. Metaplasia. ¿Qué es esto? Metaplasia. ¿Y acá? Célula. Foveolar. ¿Qué es esto? Metaplasia. Foveolar. Las células foveolares pueden imitar metaplasia, pero las características, lo que las caracteriza es su diámetro y su gran acúmulo. ¿Ya? ¿Qué es esto? Les enseño la especialidad de ¿Qué es Fernando. esto? ¿Qué es esto? Diagnósticos. Diagnósticos. Mira, no se equivoquen, ¿ah? Ya tienen varios para dibujar o hacer sus
Poquito niña. No nos ha dicho que tenemos que Doc, usted dijo que iba a ser algo interesante. Sí. Ah, ¿sí quieren hacerlo? Sí, sí, sí. Necesito mano de obra. Perdón, que practique. A ver. Esa era su niña. Pero primero Claro. explique y luego se ¡Ja! No, Claro. es comida, creo. No, Normal, doctora. no, el trabajo que les dejé al grupo de patología de teoría con segmentación e IA fue un desastre, ¿Que ¿no? tú- Muchos lo hicieron bien. ¿Usted enseña teoría, doctor, también? Enseñaba. ¿Y ese cicleta? El ciclo pasado tenían que hacer un trabajo, una monografía. Pero como lo iban a